Como bien sabemos, en el mundo del podcasting la gran mayoría de lo que escucha la gente en América Latina y en España son programas de radio. Ese programa de radio que te encanta, que llevas años escuchándolo, pero que por cualquier motivo se emite una hora que no es amable. Casi el 70% de las escuchas son de contenidos de no ficción. En América Latina el oyente lo que busca es utilizar ese tiempo, que puede ir en un transporte público o puede estar andando o haciendo deporte, para aprender, para desarrollarse como persona, para enriquecerse. En España es totalmente lo contrario. En España el 70% de los oyentes de podcast, puro entretenimiento. Pero cada vez más nosotros vemos a través de diferentes estudios que indican que un 30-40% de la población oyente de podcast va a estar dispuesta a pagar por contenido de calidad de pago. Javier Zelaya, Podimo es una empresa que apuesta por un modelo diferente. Mientras todo el mundo quiere tener grandes volúmenes alojando podcasts, así están haciendo las grandes compañías, Apple, Spotify, ustedes optaron por marcar una diferencia en el modelo de negocios, que es la búsqueda de un usuario que esté dispuesto a pagar, pero además también una oferta y un catálogo de producción que tiene una calidad, donde no somos cuatro amigos hablando de fútbol, sino un catálogo de producción con realización que realmente para el oyente, que el suscriptor tenga valor. Sin embargo, ahora Spotify y Apple acaban también de anunciar que van a crear un sistema de suscripción para los podcasts. Es decir, ustedes en esto claramente fueron pioneros. ¿Hay algún riesgo para una empresa como Podimo, que es una empresa que ya tiene cierto desarrollo, pero que es más pequeña, de que venga, no sé, vía Apple Pay o un Spotify con su catálogo ya de suscriptores de pago, a que puedan ser una amenaza? No, todo lo contrario. Estos dos últimos movimientos que has señalado, por ejemplo, el de Apple Podcast, que en el verano decidió abrir su canal de contenido de pago a través de su plataforma, y recientemente, como has dicho, también Spotify, que había hecho un pequeño proyecto piloto en los Estados Unidos y creo que hace una semana ha anunciado que lo extiende a 30 países del mundo, vienen a validar esa visión que has comentado, que hace 2 años y medio, cuando salimos al mercado diciendo que queríamos convertirnos en ese Netflix de los podcasts, para simplificar, como todo el mundo sabe lo que es Netflix o HBO o similares. Básicamente somos una plataforma de suscripción que tras los 7, 14 o 30 días de prueba gratuita que tengamos como oferta, sí o sí tienes que pagar, en el caso de América Latina, $3,99 al mes, lo correspondiente a peso colombiano o argentino o mexicano, con el fin de acceder a este catálogo de contenido original y exclusivo que tenemos. Entonces, hace 2 años y medio, pues éramos unos locos de la colina, porque como bien has descrito, el mundo del podcasting giraba alrededor de un entorno abierto y va a seguir siendo así. Nosotros entendemos que la gran mayoría de las personas van a consumir contenido podcast en abierto porque hay una oferta riquísima, amplísima y de mucha calidad. También hay mucho contenido irrelevante, pero cada vez más nosotros vemos a través de diferentes estudios que indican que un 30-40% de la población oyente de podcast va a estar dispuesta a pagar por contenido de calidad de pago, ¿no? ¿Cómo imaginan o cómo desarrollan ustedes una estrategia para, produciendo podcast de calidad en español, conseguir que los que estamos aquí en Latinoamérica pongamos la tarjeta de crédito y paguemos cada mes por un servicio? Somos conscientes de esa realidad del mercado, donde tenemos una cultura en el mundo latino que si lo podemos conseguir gratis o si lo podemos compartir, así lo hacemos, ¿no? Nos encanta los ofertones, nos encanta poder conseguirlo por otras vías, pero sí es verdad que en toda la región, desde México a la Argentina, pasando por Chile, los demás mercados, empieza a haber una creciente cultura de pago que gracias a estas plataformas que has mencionado, como puede ser Netflix, como puede ser, sabes, también Spotify, como puede ser Apple y demás,
poco a poco se está creando esa cultura creciente de pago y nosotros llegamos ofreciendo ese contenido original exclusivo local, es decir, que está hecho por creadores locales con acento local, o sea, con acento latino, no nuestro acento ibérico que están escuchando tus oyentes del podcast, con mi caso. También el contenido de España viaja a América Latina, pero teniendo en cuenta esos factores y además añadiendo el componente que nuestra plataforma de suscripción es $3,99, que es un precio muy competitivo, que verdaderamente no exige un gran esfuerzo económico adentrarte a sumarlo a tu paquete de entretenimiento que puedas tener mensualmente con música, con series, con cine, con libros, añadir $3,99 al mes verdaderamente no te rompe, ¿sabes? El wallet, ¿no? Esta entrevista la puedes encontrar completa en texto y en audio en www.mediaventurados.com. Allí vas a encontrar todas las reflexiones, las opiniones y las entrevistas que se hacen en cada una de las temporadas de este podcast donde pensamos en la radio que viene. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube para que cada semana encuentres una entrevista nueva y que por supuesto lo hagas también a través del podcast en las principales plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e eBooks. Gracias. Sigue disfrutando de la entrevista. Una de las cosas sobre las que quería hablarte era sobre la gran dificultad que hoy tiene la fidelización, ¿no? Cuando uno compara con los medios históricos, la radio tiene todavía mucha fuerza de prescripción y la radio todavía, o sea, tú en España dices la SER, la COPE, el 100% de la población sabe qué son. Así no lo consuman, pero saben qué son porque son unos tanques, digamos, unos Sherman imbatibles, ¿no? Entonces, en el mundo del podcast esto es más difícil porque todos sabemos que podcast hay cientos de miles, hay muchas alternativas y además hay algo, y ahí por ahí, no digo que mi experiencia personal, yo soy un oyente obviamente de podcast, pero yo mismo me descubro que no soy tan leal a ciertos podcasts. Tú decías recién, por ejemplo, un podcast espectacular es Radio Ambulante y a mí me encanta. Ahora, yo escucho toda la temporada de Radio Ambulante, escucho los 24, los 28, los 32 episodios del año. No, tal vez escuché 4, 5, tal vez escuché 6, ¿no? Y eso me lleva siempre a pensar en ustedes como empresa, que además buscan suscriptores, a diferencia de los demás, obviamente tiene que haber un factor de fidelización importante, porque yo tengo que estar dispuesto a pagar, y para yo estar dispuesto a pagar significa que tengo que ser fiel por lo menos al producto y a las propuestas de ese producto. ¿Cómo desde Podimo se posiciona, ¿sí?, un podcast y qué estrategias ustedes contemplan para generar fidelización, que es lo que todos queremos en el podcast? Es una reflexión que has hecho en alto muy, muy interesante y es la clave de cualquier negocio de streaming. Por un lado tienes este ejército de captación que te he comentado, todo este equipo que va al mercado diciendo mira qué maravilla de catálogo tengo y ven y descúbrelo. Y una vez que te he captado, te necesito retener, te necesito fidelizar, ¿vale? Y ahí existen diferentes técnicas, pero voy a elevar tu reflexión desde el punto de vista de que cada vez más todos nosotros como usuarios de contenidos de plataformas de streaming, cada vez estamos llegando más a la conclusión de que tú estás suscrito a Netflix o Apple TV o cualquiera de estas plataformas no solo por el contenido, sino por el servicio. Me explico. Tú lo que verdaderamente estás pagando, que es en línea con lo que tú estabas hablando, el ejemplo de Radio Ambulante, no solo que escuches o no toda la temporada de Radio Ambulante, sino la experiencia de dónde lo escuchas. Que tú en una plataforma tengas una biblioteca con todo tu histórico y que esa plataforma te conozca mejor que tu pareja y que te recomiende y que te descubra cosas. Si yo en ese proceso de curación no logro todos los meses sorprendente con algo que tú desconocías, probablemente tarde o temprano me abandones, ¿vale? Entonces, constantemente yo como plataforma de suscripción tengo por un lado que generar nuevos contenidos. Nosotros en Podimo publicamos mensualmente
entre 8 y 10 programas de podcast, que son como 30 episodios de podcast semanales, para que esa ansiedad indebida que ha generado esta nueva era del streaming, de que tú cada vez que entres te encuentres con nuevo contenido, más allá del que ya tienes identificado, ¿vale? Y en segundo lugar, que añada contenido que tú hasta ahora nunca habías pensado que ibas a disfrutar. Por ejemplo, en Podimo, además de podcast, como sabes, tenemos audiolibros y un 30% de nuestros usuarios de pago de Podimo escucha también audiolibros. En el momento que yo como plataforma detecto que Jorge se acaba de descargar un audiolibro, yo ya sé que te tengo fidelizado para el mes siguiente. ¿Por qué? Porque un podcast tiene un periodo de escucha de media de 20 minutos. Como sabes, es la media duración de un episodio de podcast. Un audiolibro, imagínate una novela de 250, 300 páginas, que es lo que te encuentras en cualquier librería de América Latina, como novedad, son alrededor de 8 o 10 horas de audio. Si te engancha cualquiera de nuestros audiolibros, te tengo ya el mes enganchado positivamente. Wow. ¿Vale? ¡Qué bueno! Nosotros como plataforma, tú lo que estás contratando es un servicio de entretenimiento. Nosotros como profesionales le llamamos podcast, le llamamos audiolibros, le llamamos audioseries, pero el mundo ahí fuera lo que quieren es que le cuente una historia, que le entretengan, que aprenda, ¿vale? Y es ese servicio el que estás contratando. No tanto el contenido. El contenido yo por hecho que tiene que ser excelente. Wow. Javier, cuando ustedes miran en las estadísticas, ¿qué es lo que más quiere escuchar la gente en una plataforma de pago? Sí, y gracias por el matiz, porque el comportamiento de fuera de nuestro ecosistema, cuando vemos los rankings de Chartable y demás, en algunas cosas coincidimos, pero en otras muchas no. ¿Vale? Como bien sabemos, en el mundo del podcasting, la gran mayoría de lo que escucha la gente en América Latina y en España son programas de radio. Ese programa de radio que te encanta, que llevas años escuchándolo, pero que por cualquier motivo se emite una hora que no es amable para tu día a día. Puede ser por la noche que te has quedado dormido o estás trabajando y demás, te lo descargas en formato podcast y te lo escuchas. Es casi el 70% de las escuchas del podcast hoy en día en nuestros mercados. Si vas a los rankings, lo que ves es pura radio, ¿vale? Y está muy bien, es excelente, porque están creando esta cultura de escucha bajo demanda, ¿vale? Pero a medida que está floreciendo más contenido en formato podcast original, es decir, es contenido que nace para ser consumido como podcast, ficción o no ficción, estamos creando esta nueva cultura de escucha. Y ahí las categorías son diferentes y es fascinante. Yo como responsable de España y América Latina, aunque nos une un idioma con diferentes acentos y vocabularios, casi el 70% de las escuchas son de contenidos de no ficción. En América Latina el oyente lo que busca es utilizar ese tiempo, que puede ir en un transporte público o puede estar andando o haciendo deporte, para aprender, para desarrollarse como persona, para enriquecerse. En España es totalmente lo contrario. En España el 70% de los oyentes de podcast es puro entretenimiento. Sale del trabajo, está harto de su jefe, harto de su pareja, harto de su mascota, yo qué sé qué, se pone los cascos y se olvida de todo y quiere entretenerse. Esta es la gran diferencia. Luego de la categoría de no ficción, por así decirlo, en América Latina, como te decía, estos contenidos, el contenido reina son los documentales, los grandes reportajes periodísticos, luego todo el tema de desarrollo personal. También hay un gran impacto pandémico ahí, encerrados en nuestras casas durante muchos meses, mucha gente se ha mirado al interior y ha dicho, oye, voy a cambiar, yo qué sé, desde temas de nutrición o temas de mindfulness o temas de una mejor vida, ¿no? Y luego también luego hay unas categorías reinas como puede ser la categoría de true crime, ¿sabes? De suspense, crimen, pero el gran matiz que hay en diferencia de los países anglosajones o los nórdicos, el crimen para ser escuchado en América Latina o en España tiene que ser local. No nos interesan tanto crímenes de un colegio en Estados Unidos, ¿sabes? De una matanza. Tiene que ser un crimen local, ¿no? Y luego, también la comedia, el humor, forma parte de nuestra cultura y más en América Latina que en España. ¿Vale? Y para mí, por último, una de las cosas que también ha sido como profesionalmente muy satisfactorio es esta leyenda urbana que supuestamente las generaciones más jóvenes, los millennials, los zetas, que no están interesados en nada, que no están dispuestos a pagar por nada, no es cierto. Están interesados a consumir contenido de calidad
siempre y cuando esté en un móvil, esta es la clave. Ese contenido tiene que estar en un móvil porque están en constante movimiento y tiene que ser contenido relevante para esa generación. Si no tiene esas dos claves, si no se consume en un móvil y no es relevante para esa generación, no lo consumen. Pero si sí cumples con esas dos, lo consumen y lo pagan. Y hay un tema que a veces parece un poco polémico, que es el tema de la medición de las audiencias, ¿no? O sea, hoy básicamente el podcast se mide por la cantidad de descargas, suele ser la información estadística que te dan, pero claro, la descarga no quiere decir que le di play, o sea, quiere decir que le di descarga, con lo cual a veces es un poco difícil. Y el otro elemento es esta medición de que si le diste play a 1 minuto, ya se considera un podcast ejecutado. Entonces, ahí, ¿ustedes qué agregaron en Podimo para poder tener, digamos, elementos de medición más relevantes, incluso para el creador? Coincido en el análisis que has hecho y ha sido uno de los grandes problemas de la evolución del mundo del podcasting, porque de cara a los anunciantes, de cara a las marcas, de cara a los propios creadores, ¿no? De verdaderamente saber dónde está su audiencia y cuál ha sido el comportamiento real del contenido. Los streams, como bien decías, por un lado, el hecho de que haya sido descarga no significa que te lo hayas escuchado. Y hace un par de semanas en el Congreso Nacional del Podcasting aquí en España, Solera indicaba que desde su punto de vista casi hasta un 75% de esos streams son fantasmas. Es decir, que son meras descargas que no se han escuchado, ¿no? Y que verdaderamente luego el hecho de que hayas escuchado 60 segundos el primer minuto es verdaderamente injusto validarlo como una escucha de un podcast, porque no es lo mismo un podcast de 10 minutos que un podcast de conversacional, como suelen ser los tuyos, que puede durar 40, 50, en algunos casos una hora, ¿no? Entonces, que se os evalúen de la misma manera es verdaderamente una injusticia entre los creadores. ¿Qué hemos hecho en Podimo? Por un lado, medimos streams para que podamos medir manzanas con manzanas. Y ahí esa medición de la vanidad la dejamos enseguida resuelta, ¿vale? Pero lo verdaderamente importante, y cada día más medios de comunicación, más creadores, muchos de nuestros partners lo entienden mejor, que nosotros medimos minutos y segundos. Y nosotros cuando hacemos el reporting le decimos el número de horas que tu podcast ha sido escuchado en nuestra plataforma. Y eso es lo verdaderamente válido. Y no solo el número de horas, el día y hora de la semana donde tienes mayores escuchas. Y hay grandes descubrimientos, ¿no? Porque hay creadores que por cualquier motivo tienen su programa de publicación los jueves. Hoy es jueves, pues los jueves, ¿vale? Pero a lo mejor su mayor número de escuchas es el domingo. Deberías plantearte como creador, en vez de emitirlo, publicarlo el jueves, publicarlo el domingo, cuando supuestamente tienes una mayor atención por parte de tu audiencia por diferentes motivos, ¿no? Entonces, compartir, que nosotros tenemos esa cultura de compartir los datos del comportamiento de tu programa en nuestra plataforma, como te decía, horas, día y hora de la semana. También es muy importante de dónde viene tu oyente y a dónde se va. Y aquí hay grandes descubrimientos para muchos creadores. ¿Viene porque lo has traído? Es decir, directamente entra a la plataforma a escuchar tu podcast, o no. Estaba en la plataforma y ha entrado por otro podcast y dentro de nuestro algoritmo que hemos hablado, técnico y humano, ha descubierto el tuyo. Y una vez que ha descubierto el tuyo, ¿a dónde se va? Después de acabar tu podcast, ¿va a otro podcast de la misma categoría? ¿O verdaderamente tiene un hábito diferente y después de escuchar un podcast, imaginemos, de historia, se va a un podcast de crimen? Entonces, para ti, realmente tiene mucho interés saber de dónde viene y dónde se va. Porque te da muchas claves del comportamiento de tu audiencia, de posibles temáticas, de posibles intereses que desconoces hoy en día porque no sabemos nunca quién está al otro lado de la pantalla. Y pensando un poco como creador, Javier, ¿qué pasa si yo quiero llegar a Podimo y decirle, oye, tengo una historia para contar? ¿Cómo es el proceso de selección, por un lado? Y el segundo aspecto es, ¿cuánto, o sea, si voy con una buena ficción sonora, una muy buena historia que puede llegar a ser
como está pasando ahora, ¿no? Con el caso 63 de Chile, que ha tenido mucho éxito, que está en Spotify, o las que ha hecho Podium también, que han tenido mucho éxito, que ahora Biotopía, etcétera, ¿no? Que parece que estos mundos medio de la ciencia ficción o esos mundos distópicos, como de Alex Huxley, parece que atraen en esta era. ¿Cuánto puede llegar a ganar un creador si es que le compran la obra? O sea, ¿y cómo se determinan esos valores? ¿Y cómo es el proceso de llegar a Podimo y decirles, oiga, tengo una historia? Cada creador tenéis un momento dado de vuestro ciclo de creatividad donde en un momento a lo mejor, como decías, tú quieres visibilidad, quieres audiencia, quieres alcance, pero muchos de vosotros que lleváis muchos años creando esa audiencia, creando ese alcance, como tú bien has dicho, habéis tenido muy poca monetización, muy pocos ingresos. Hay muchos de vosotros que profesionalmente, esto ya lo sabéis, porque tenéis otras vías de ingreso. Aquí lo que estáis haciendo es una creación de marca personal y una manera de posicionarte en el mercado y utilizáis este formato para eso, ¿no? Como puede ser profesionales como tú, que lo he visto, que es muy inteligente lo que hacéis, compartir vuestro conocimiento para luego tener vías de ingresos a través de otras actividades económicas, ¿no? Pero el creador que verdaderamente quiera vivir de esto, como debe ser, porque si no mal lo haríamos en el siglo XXI, que no tengamos creadores que puedan vivir de su obra, tarde o temprano os vais a preguntar, vale, puedo estar en el top 20 de los más escuchados de mi país, pero no ingreso nada, ¿vale? Teniéndose en cuenta tú como creador, en un momento dado lo que vas a decir, oye, pues a lo mejor ha llegado ya el momento de crear un contenido que va a una plataforma de pago como Podimo y empieza a obtener ingresos y nosotros tenemos 3 vías de colaboración con creadores en ese escenario. Uno es, tú nos llamas a Podimo, ¿vale? Y nos dices, tengo esta gran historia que quiero contar. Tenemos un comité editorial en América Latina, tenemos otro comité editorial en España. Recepcionamos esas ideas y una vez al mes nos reunimos el comité editorial y vamos analizando cada una de las propuestas, ¿vale? Basándose en lo que estamos buscando, qué nos falta en el catálogo, qué categorías queremos reforzar, dónde queremos innovar, dónde tal, te volvemos y te decimos, ¿nos gusta? ¿No nos gusta? ¿O nos gusta si la cambias aquí, la pones aquí porque no la vemos de tal manera? En el caso que nos guste y nos guste mucho, financiamos hasta el 100%. En el caso que no nos guste, te decimos no gracias ahora, vuelve con otra idea o vuelve a lo mejor con la misma idea que no la vemos ahora, pero a lo mejor sí para junio del año que viene, porque estamos pensando a abrir esa categoría para entonces, ¿vale? Si la aceptamos, las vías de financiación, como te decía, son 3. Una, damos un mínimo garantizado adelantado, ¿vale? Que ahí depende del tipo de podcast, puede ir desde 500 euros por episodio a 1.000 euros por episodio o hasta 5.000 euros por episodio, dependiendo de la complejidad del guión, dependiendo de la complejidad de la producción, pero para hacerte una idea, un podcast conversacional como este, tú bien lo sabes, no tiene mucha complejidad, no tiene mucho coste, por lo tanto ahí suele estar en esta banda baja de 250 a 500 euros por episodio. Una megaproducción, como has mencionado, de Caso 63, que yo invitaría a los oyentes a que escucharan las secuelas con emisor podcasting que hicimos con ellos, que es Borrado y Turing, que fíjate que es una categoría que funciona muy bien en América Latina, todo este contenido de ciencia ficción, distopías, en España no tanto, ¿vale? Por lo tanto, ha ido una clave a la hora de producir, que en España parece ser que estos nuevos mundos no nos interesan tanto, o el presente ya nos tiene bastante distópico, que yo creo que tiene que tener algo de eso, ¿vale? Entonces, ahí sí puedes estar hablando de 1.000 euros por episodio, ¿sabes? Porque ahí hay una cierta complejidad de producción. Reportajes periodísticos que conllevan una investigación, que vamos a tener 2 o 3 personas creando un guión y van a estar trabajando 3 o 6 meses, pues ya te puedes ir a tarifas más amplias. Luego puedes poner más añadidos, que la voz es un actor súper conocido en la región y ya pues añades otro caché, ¿no? Pero bueno, hoy en día yo creo que la media suele estar alrededor de 1.000 euros por episodio cuando tiene una cierta complejidad de producción, de guión, ¿vale? Y tampoco hoy en día, debido al estado de la madurez del mundo del podcasting en la región, no hace falta invertir más. O sea, muchas veces se nos va la perspectiva viendo lo que está haciendo Estados Unidos y se nos olvida que Estados Unidos lleva 20 años con este formato y que tú para competir en un mercado ya muy maduro, donde hay mucha producción, donde hay muchos players, tienes que hacer muchos fuegos artificiales en la producción. En el mundo latino todavía estamos educando a mucha gente que pronuncie bien podcast.
¿vale? Y que atienda y que descubra el concepto de podcast. Por lo tanto, yo lo he visto desde el punto de vista de una plataforma de pago, que es mi perspectiva. Me trae el mismo número de oyentes una producción de 1000 que una producción de 5000. Por lo tanto, las de 5000 las miro con lupa. Perdona que se me ha olvidado que he dicho 3 vías de ingreso y te menciono una. Menciono rápidamente las otras 2 porque son muy importantes para los creadores. Te financio el programa según esta escala que hemos visto. Tenemos también una 4ª vía de colaboración que le llamamos Content for Affiliate, ¿vale? Que tú crees tanto en tu programa que me dices, Javier, aunque tú digas que esto no va a funcionar, yo te voy a demostrar que esto funciona, ¿vale? Y esa vía, esta es la que yo te voy a demostrar y te voy a dejar absolutamente, ¿sabes?, ciego con esto, ¿no? Entonces, esto lo llamamos Content for Affiliate y entonces tú produces el podcast, me lo traes a Podimo y por cada usuario que me traigas a la plataforma y se convierte en usuario de pago, yo te pago 40 euros. Entonces, aquí esto es muy interesante porque tú básicamente le confirmas a Podimo que tienes una audiencia que está comprometida con tu contenido y que tú cuando le digas a esa audiencia, hasta ahora me has escuchado en abierto, pero a partir de ahora, si quieres seguir escuchándome, te tienes que venir a Podimo. Y si te gusta tanto lo que hago, porque hasta ahora me has escuchado en abierto y estaba en el top 20 y ahora me voy a pago, apóyame suscribiéndote a Podimo porque de esa manera este programa lo puedo financiar. Entonces, yo creo que, como te decía, cada creador tenéis vuestro momento en el que decís, vale, supuestamente me escuchan mucha gente, pero no gano dinero. ¿Por qué no hago que esa audiencia que me está escuchando me empiece a apoyar para que yo pueda vivir de esto, que es lo que todo creador debería poder hacer, vivir de eso?